Buenos días, hermanitas. Gracias al Señor por este tiempo maravilloso que nos da, hermanas, y por el privilegio de servirle. Vamos a ir a la palabra del Señor, no sin antes hacer una pequeña oración para que el Señor dirija el mensaje. Amado Padre, sea usted, Padre, honrado en esta mañana a través del mensaje de su palabra. Padre, úseme como ese instrumento útil de honra, Señor, para darle gloria y honor. Padre bueno, sea usted tocando cada corazón aquí de nosotras, sus hijas, y que pueda edificarnos, Padre, para ser engrandecido su reino. Le amamos y le damos gracias en Jesús. Amén. Esta mañana vamos a mirar Hebreos 9, 13 al 14, que nos dice lo siguiente. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿qué debemos mirar aquí, hermanas? Algo importante, ¿no es cierto? Antiguamente, la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras purificaban. ¿Pero qué purificaba? El cuerpo, el cuerpo de las almas que tenían pecado, ¿no es cierto? Y había un ritual y todo eso se llevaba a cabo. Sin embargo, hoy en día podemos ver algo diferente, ¿no es cierto? Es algo importante que nosotros debemos trabajar en nuestras áreas. Vamos a ver algo especial, ¿sí? Eh, Tengo otra versión que nos aclara un poquito este versículo. En la versión NTV nos dice lo siguiente. Bajo el sistema antiguo, la sangre del cordero, de toros y cenizas de la novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Pero imagínese ahora cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Algo importante, hermanas, es pensar que si en el sistema antiguo, por la voluntad de Dios, se cumplía, ¿no es cierto?, este sacrificio y eran purificados. Entonces, ahora le hace la comparación con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, hermanas, es algo muy, muy especial, ¿sí? La sangre de Cristo es lo más grande que tenemos ahora, hermanas. Nosotros podemos mirar algo especial. Podemos ir, por favor, a Primera de Pedro 1, 18 al 19, y si alguien puede ayudarme leyendo, le agradecería. Aquí lo tengo, hermanita. Adelante, mi amor. Dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén, gracias, mi amada. Es algo importante, ¿no es cierto? Nosotros ya hemos sido rescatadas, por eso tenemos el privilegio de ser hijas de Dios. Y algo importante, teníamos una absurda manera de vivir, ¿sí? Y algo importante es saber que eso a veces lo heredamos, porque las personas, nuestros abuelos, nuestros padres vivieron de esa manera y nosotros heredamos eso, pero debemos ahora valorar el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, porque dice que no es como cosas perecederas y son valiosas, el oro, la plata, pero la sangre de Cristo tiene mucho más valor que todo ello, amadas hermanas. Él fue como un cordero sin mancha y sin defecto delante del Padre a la cruz. Entregó todo ese amor, todo lo que él había ido en obediencia, porque por amor de nosotras. ¿Sí? Y a veces pensamos, hermanas, que la sangre de Cristo nos cubre, nos purifica, nos limpia, y sí, lo hace, pero la Biblia no enseña que podemos cubrirnos espiritualmente con la sangre de Cristo para protección, como si fuera un tipo de amuleto, sino que la Biblia nos enseña algo importante, ¿sí? Que el cristiano debe usar la armadura de Dios. ¿Cómo usamos la armadura de Dios? ¿No es cierto? Como vistiéndonos de toda la armadura. Y de esa manera vamos a estar firmes contra las acechanzas del diablo, como nos dice Efesios 6:11. Vamos a continuar, amadas hermanas. Algo importante también de ver, vamos a ir analizando algunas palabras, algunas frases. ¿Sí? En Colosenses 1, 13 al 14, miren lo que nos dice la palabra del Señor.
Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ese gran tesoro que hemos recibido, hermanas, la salvación de nuestras almas, ser redimidas, tener el perdón de pecados, muchas veces lo dejamos de lado y no lo valoramos. Entonces, analizando el verso 14, ¿no es cierto? Cristo murió, entregó esa sangre preciosa. ¿Y por qué debemos pensar en eso? Porque el hecho de que Cristo murió es algo bien importante, ¿sí? Vamos a mirar en otro versículo, en Efesios 2:13. Nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces la sangre de Cristo nos acerca al Padre. Y la idea es que nos mantengamos en esa cercanía todo el tiempo. Entonces, pensando en este verso 14, ¿no es cierto? Por el pecado murió nuestro amado Jesucristo una sola vez y para siempre. ¿Qué significa esto? Que la próxima vez que Cristo venga, no vendrá como un sacrificio, sino para cumplir finalmente el plan maravilloso de nuestro amado Dios, el Padre. Entonces, vamos a analizar, dice que debemos tener una buena conciencia, ¿no es cierto? La conciencia, ¿qué es la conciencia? Es una cualidad que tiene el espíritu de identificarse como sujeto de sus atributos. Es el conocernos a nosotros mismos y a lo que nos rodea. En lo espiritual, es una cualidad eterna, no tiene principio ni fin. Esta cualidad solo la posee el alma espiritual. La conciencia no aumenta ni disminuye, solo se enfoca en algo. En algunas ocasiones piensan que toma la forma de Dios porque se refiere a la omnipresencia. Siempre está allí en todo momento. En cambio, la mente es una función del cerebro, todas las capacidades, no solo la conciencia, sino la memoria, la atención, lo inconsciente y todo lo demás. Entonces, todo lo que hace la mente se explica por las operaciones del cerebro, pero también lo que tiene nuestro corazón. Entonces, ¿qué hacer para tener una buena conciencia? Vamos a mirar en 1 Timoteo 1:19. Debemos conservar la fe y mantener limpia la conciencia, porque a veces pudiendo descuidarla, algunos naufragaron en la fe. Entonces, vamos a esforzarnos como hijas de Dios para pensar más en las cosas de Dios, buscar las verdades del Evangelio mediante la fe, como nos dice en Hebreos 11:6. Dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. También otra área que debemos hacer como hijas de Dios, hijas del gran Rey de Reyes y Señor de Señores, es orar constantemente, como nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17 al 18. Orad sin cesar, dad gracias en todo, en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y son cosas que agradan a nuestro amado Señor. Entonces, algo importante es hacer esto también, buscar la santidad y la pureza. ¿Sí? Y hay versos que nos animan, y muchos amplios, pero he tratado de coger unos poquitos. En 1 de Pedro 1:13 al 16 nos dice, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sed santos, porque yo soy santos, dice el Señor. También otro verso maravilloso, en 1 de Timoteo 4:12 nos dice, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, la conducta, el amor, la fe y la pureza. Esas 4 áreas son tan importantes, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos conducimos, cómo amamos, cómo nuestra fe es mostrada a través de las obras y la pureza de nuestro corazón, nuestra mente y nuestras palabras. En Romanos 12:2 nos dice también, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces también debemos ver, ¿no es cierto?, de qué debemos limpiar la conciencia, de las obras muertas. ¿De cuáles obras muertas? De las acciones que tienen pecado. Entonces debemos tener un arrepentimiento. ¿Por qué debemos hacer eso? Porque esas obras conducen a la muerte, nos llevan a la muerte. ¿De qué obras nos debemos arrepentir? Vamos a mirar en Mateo 9:10 al 13. Nos dice lo siguiente.
Aconteció que estando sentado él a la mesa, y aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y miren lo que Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id y aprended lo que significa misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Y algo importante, hermanas, es que nosotros debemos ver que la conciencia debe ser limpiada, ¿no es cierto? Pero ¿por qué razón? Porque el pecado, nosotros a veces decimos, ¿no es cierto? No tenemos pecado, pero sí, todas las personas, si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nosotros eso nos es pecado. Y para terminar, hermanas, quiero que pensemos en el Salmo 100. Es algo importante, ¿no es cierto? Él nos hizo. Dice: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cántico de júbilo, reconozcan que Él es Dios, Él nos hizo y somos suyo, su pueblo y ovejas de su prado. Entremos por